díganme por favor quiénes son los 1, que hemos 4, resaltado hasta el momento. 1, 4 y 6, ¿no? SGLT1, 2 y el Blue 5. Esos son los SGLT, son los cotransportadores sodio-glucosa, y ahorita esos están en el proceso de la absorción de los carbohidratos. Ahorita estamos ya únicamente con los GLUT. Habíamos O sea, puros GLUT. ¿A quiénes resaltamos? al 4. Al GLUT 1 y GLUT 3, al GLUT en este caso 2. ¿Sí lo resaltamos o no? Es que eso No me suena. Blue 5. Ajá, pero entonces nos quedamos en el mecanismo de la absorción. Y dijimos que en la absorción SGLT tenemos dos isoformas, 1 y 2, y tenemos el GLUT 5. Todos ellos realizan el transporte aquí de galactosa y de glucosa, y aquí de fructosa. ¿Preguntas? Ahora, GLUT, en este caso, proteínas transportadoras. Pusimos esta diapositiva. Lo mismo que yo intenté representar en el dibujito de la Mickey Mouse, va a estar representado. Este es mi dibujito de la Mickey Mouse. Esta es mi membrana y esta es mi proteína transportadora. Ahorita que prenda para que veamos el dibujito de la Mickey Mouse ya para la Mickey Mouse. ¿Tienes los apuntes de la clase? Tengo audio. Te paso mi podcast. Son de 2 clases. Ahí está. Lo mismo que tengo aquí está aquí. Este es el sistema plasmática. Estos son los dominios transmembrana. No me funcionó. Las veces que atraviesa esta Pero necesito proteína las fotos. transportadora de glucosa. Dije que tenemos hasta 14 tipos de GLUT que están organizados en 3 familias. Ojo, esto, si ustedes quieren leer más a profundidad, les puedo pasar el artículo sin problema, o ustedes pueden investigarlo, ¿ok? Ojo, no me interesa tanto que conozcamos, y eso sí, yo no lo preguntaría en este momento, porque no es mi objetivo. A lo mejor si fuera mi objetivo, si lo pregunto. No es mi objetivo preguntar quién está en la familia 1, en la familia 2 o en la familia 3. ¿Cuál es sí mi objetivo? Destacar algunos de los miembros de los GLUT. Ese sí es mi objetivo. ¿Ok? ¿A qué miembros de los GLUT o a qué transportadores voy a destacar? ¿Al 1 y al 3? ¿Al 2? Voy a destacar al 5 y voy a destacar al 4. Primero me voy a referir a el 1, 3, 2 y 5, y al último voy a dejar el 4. Okay. ¿Por qué voy a resaltar al 1 y al 3? Porque están localizados principalmente en el cerebro. Y están localizados, para el caso del 1, en los eritrocitos. Eso me importa mucho. El hecho de que estén en cerebro y que estén en eritrocitos. ¿Ya lo habíamos mencionado esto? No. Ahora, el cerebro es el órgano que sí o sí tiene que tener suministro de energía, y en particular de la primera reserva. Estudiar gasta mucha energía, por eso ustedes, ya que llevan buena parte de la mañana intentando concentrarse o ya súper concentrados, ya llega el momento en el que ya empiezan a estar agotados mentalmente, tener o a lo mejor hasta un poco de cansancio, porque ya necesitan restablecer literalmente el suministro de glucosa. Luego, los eritrocitos. Para los eritrocitos, la glucosa es la única fuente de energía. ¿Y qué vía metabólica van a utilizar los eritrocitos como vía catabólica para extraer energía?
a mí me interesa resaltar. Él es el sensor de la concentración de la glucosa en la sangre. ¿Ok? ¿Puedo borrar lo anterior? No, espere, mis. Listo. ¿Listo? Ok. Como voy a borrar y ahorita vamos a hablar también del 4. Acuérdense, todos los grupos tienen la misma función. ¿Cuál es la función de transporte de glucosa desde un lado de la célula hacia el otro lado de la célula? De líquido extracelular a líquido intracelular. GLUT2 va a censar la concentración. ¿Cuál es la concentración de glucosa, Sergio? De la normoglucemia. Era 126, ¿no? 70-100 miligramos por decilitro. Ahora, esta concentración puede cambiar, ya sea que pueda disminuir, ya sea que pueda incrementar. ¿Cómo se llama, Evangeline? El concepto cuando la concentración de glucosa está elevada a más de 100 miligramos por decilitro. ¿Cómo? Hiperglucemia. Hiperglucemia. Y ahora sí, cuando la concentración desciende menor a 70 miligramos por decilitro, estamos ante una hipoglucemia. ¿Cuál es el GLUT que sensa literalmente que se mantenga la glucemia en normoglucemia? Es el GLUT2. Y este se encuentra en diferentes tipos de órganos, incluido ¿quién? El páncreas. ¿Era páncreas y músculos? Tenemos ahí el hígado, el páncreas, el riñón y el intestino. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace? ¿Cuál es el mensaje que le da al páncreas después de decir si hay una concentración elevada de glucosa o hay una concentración disminuida de glucosa? Le va a decir que active su porción endocrina. ¿Se acuerdan que el páncreas está dividido en dos regiones, una porción exocrina y una porción endocrina? ¿Ok? ¿Vimos esta diapositiva? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué le va a decir GLUT2 a las células prácticamente alfa y beta pancreáticas? La concentración de glucosa se ha incrementado, la concentración de glucosa se ha disminuido. Cuando la concentración de glucosa se incrementa arriba de los 100 miligramos por decilitro, ¿cuál va a ser la respuesta que va a emitir el páncreas? ¿Liberación de quién? De insulina. Exacto, de insulina. Y la insulina es una hormona que va a regular la concentración de la glucosa en la sangre. ¿Por qué la va a regular? ¿Cómo la va a regular? Porque hace que entre a la célula. Exacto. Va a regular la concentración por medio de la estimulación de la actividad de un GLUT. Este GLUT es el GLUT4. ¿Y qué es lo que va a hacer GLUT4? Captar a la glucosa extracelular, llevarla al ambiente intracelular y con eso el valor literalmente de la concentración de la glucosa va a disminuir hasta retornar a la normoglucemia. ¿Ok? ¿Quedó ahí? Ahora, ¿qué me dice acá? GLUT4. Me dice, la insulina, ¿esta sí la abordamos? No. ¿La abordamos? No. La insulina es una hormona de tipo peptídico. Está constituida por 51 aminoácidos. Promueve, en este caso, es liberada más bien mediante exocitosis a partir de las células beta pancreáticas cuando la concentración de glucosa es mayor a 100 miligramos por decilitro. Ya dijimos que disminuye la función de esta hormona, disminuir la concentración de glucosa en la sangre, llevarla hasta la normoglucemia. ¿Cómo lo hace? Incrementa
al GLUT4 a nivel de la membrana. Ahorita vamos a ver cómo está pasando este proceso. Ojo, otras funciones. ¿Qué otras funciones tiene? La insulina estimula la actividad de la glucólisis y la estimula mediante la activación de 3 enzimas que pertenecen a la glucólisis. Luego, la insulina es catalogada una hormona de tipo anabólico. ¿Qué quiere decir anabólico? Creación de... Creación, síntesis. Ojo, ¿en qué lugares tiene su acción de síntesis y qué se va a promover la síntesis? En el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Se van a activar vías de tipo anabólico. De hecho, ¿la glucólisis es una vía catabólica o anabólica? Es catabólica. Catabólica. De hecho, la insulina tiene la capacidad de activar a una vía catabólica como glucólisis, pero también a vías anabólicas. ¿Okay? El trabajo anabólico es mayor, por eso se le da el nombre de que la insulina es una hormona de tipo anabólico. En el músculo, en el hígado, promueve que se active la glucogénesis. ¿Qué es la glucogénesis? La síntesis o creación de glucógeno. ¿Okay? Luego, en el músculo, promueve la captación de glucosa y promueve la síntesis de la gluconeogénesis. También en el músculo, promueve la síntesis de proteínas. Y en el caso del tejido adiposo, que promueve la síntesis de triglicéridos. Y a este proceso se le denomina lipogénesis. ¿Anotaron todo eso, por favor? ¿Lo pueden preguntar en el examen? Disculpe, ¿síntesis se refiere a la absorción o síntesis o la creación? A la creación. Acuérdense que en biología, bueno, en toda la parte de la medicina, la síntesis es la creación, la construcción, la formación de. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá con lo que hace la insulina? ¿Quién la libera? La síntesis de triglicéridos. Entonces, en este caso, el GLUT4 es el que regula que entre la insulina. Más bien, GLUT4 es el mecanismo que utiliza insulina para que disminuya la concentración de la glucosa en la sangre. ¿Por qué puede incrementarse la concentración de la glucosa en la sangre? Por haber ingerido azúcares. Y que tiene una elevada concentración de carbohidratos. Y ojo, acuérdense, se va a elevar más rápido con carbohidratos de tipo simples que los carbohidratos de tipo complejo. A mayor concentración de glucosa que llegue, mayor concentración de insulina va a intentar liberar el páncreas. ¿Preguntas hasta acá? Ahora, glucagón. Vámonos con glucagón. Él hace exactamente lo contrario. También es una hormona de tipo, en este caso, catabólico, es una hormona de tipo peptídico, 29 aminoácidos, es secretada por las células alfa pancreáticas, también es liberada mediante la exocitosis cuando la concentración de la glucosa en la sangre está disminuida, está tendiendo a los 70 miligramos por decilitro o incluso menor. Y, ojo, ¿cuál es el efecto del glucagón sobre la glucólisis? Lo contrario. La insulina literalmente activa las 3 enzimas, el glucagón inhibe o desactiva a las 3 enzimas que no he mencionado ahorita, no he mencionado quiénes son. Ojo, esta es una hormona de tipo catabólico. Como hormona de tipo catabólico, ¿cuáles son las vías que activa? Estimula la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno para obtener glucosa. ¿Qué más hace? Estimula la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de un derivado no carbohidrato. Estimula la glucólisis, que es la degradación de los triglicéridos para obtener
que van a ser utilizadas para que entren al ciclo de Krebs. ¿Preguntas hasta acá? Esto también lo puedo preguntar. Sí. ¿Quién avisó de que la concentración de la glucosa en la sangre había cambiado? Glúteos. Y gracias a que está localizado en el páncreas pudo dar una respuesta, dependiendo de cada uno de los escenarios. Aquí, en el anterior, la insulina aparece cuando literalmente hay una concentración elevada de la glucosa, que puede ser porque he ingerido muchos carbohidratos. Y en el caso del glucagón, va a aparecer cuando llevo largos periodos de tiempo sin ingesta de alimentos y estoy en lo que se conoce como el estado de ayuno. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver, ahora vamos a hablar de GLUT4. Ya hablamos de precisamente GLUT1 y 3, ya hablamos de GLUT2, ya hablamos de GLUT5, porque lo estamos resaltando, y ahora vamos a hablar de GLUT4. GLUT4 es un transportador de glucosa y se denomina como insulino dependiente. Como buena molécula dependiente, necesita la presencia de insulina. Si no está presente insulina, no puede trabajar, en este caso, GLUT4. ¿Okay? ¿Dudas con lo que ya establecimos? ¿Dudas? ¿De qué? ¿De GLUT4? ¿GLUT4? No lo vi. Si no, no hubiera cambiado. No, para los baños me cae la pila. Traje cargador. ¿Te lo conectas? Ajá. Ahorita vamos a explicar cómo está el GLUT4, cuáles son las condiciones y cómo la insulina provoca que el GLUT4 pueda ejercer esa función de ayudar a disminuir la concentración de la glucosa en la sangre. Pero en realidad, ¿quién lo hace? La insulina, por medio de GLUT4. Okay. Ahora, ¿por qué se llama insulino dependiente? Dijimos que sí o sí necesita la presencia de insulina para que pueda ejecutar su actividad de transportar a glucosa desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Ok, ¿cómo está precisamente GLUT4 antes de que aparezca la insulina? ¿Y en qué células está presente GLUT4? GLUT4 está presente en el tejido adiposo, por lo tanto en los adipocitos y en el tejido muscular. Ahí está presente. ¿Okay? Ahora, en esas células, antes de que incremente glucosa y por lo tanto sea sensada por GLUT2 y por lo tanto se libere insulina, GLUT4 se encuentra almacenado en el citoplasma de las células del tejido adiposo y de las células musculares en vesículas de secreción, vamos a decir, vesículas membranosas sería lo correcto decir. Las ¿Y quiere intracelulares. decir? ¿Mande? Las intracelulares. Sí, claro, adentro de las células. Mande, Gis. Digo gris. Ok. Ahora, ojo, estas estructuras representan que las vesículas membranosas y estas como pincitas representan a los GLUT4. ¿Ok? Representan a los GLUT4. ¿Qué es lo que sucede? Ingesta copiosa de alimentos, se eleva la concentración de la glucosa en la sangre, el sensor GLUT2 literalmente monitorea y ve que hay un incremento y le dice a la porción exocrina, células beta pancreáticas, libera insulina, se libera insulina, esta va ¿a dónde? Al torrente circulatorio desde páncreas, ahí toma la vía y llega hasta el tejido adiposo y llega hacia las células musculares. Ahí en las células musculares y en las células del tejido adiposo va a funcionar como un ligando de un receptor que ya está localizado en las células. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos acá? La membrana de cualquiera de esas células. Y estas cositas en rosa serán el receptor para insulina. ¿Okay? ¿Vamos bien? Ahora, ojo, se ha unido, ha habido una interacción entre el ligando y el receptor.
que la vesícula, de estar estática, vamos a decir, en el ambiente intracelular, empiece a moverse. ¿Hacia dónde se va a desplazar? En dirección de la membrana plasmática. Cuando llegue a la membrana plasmática, ¿qué va a hacer? Fusionarse. Cuando se fusione, los GLUT4 quedarán expuestos en la membrana plasmática. Y como está la concentración elevada de glucosa, ¿qué es lo que hará GLUT4? Va a internalizar glucosa desde el espacio extracelular hasta el espacio intracelular en estos tejidos. ¿Dudas para acá? El GLUT4 hace que la glucosa Entre. Exacto. Pero ¿quién estimuló esa función? La insulina. Ah, no. La insulina, ¿no? Insulina. Ajá. ¿Y quién estimuló que la insulina fuera liberada? Las células betapancreáticas. Bueno, la glucosa. La elevada concentración de la glucosa en la sangre. ¿Quieren que escribamos todo este rollo? Sí. Ok, ¿cómo lo escribiríamos? Escenario. Incremento de la concentración, vamos a ponerle 140 miligramos por decilitro. Estos 140 miligramos por decilitro, ponemos todo el camino. Son censados por GLUT2. En ese momento se da la liberación de insulina por las betas pancreáticas. Insulina. La insulina viaja por el torrente circulatorio hasta encontrar qué cosa, a su receptor para insulina, que va a estar localizado en los adipocitos y en las células musculares. En ese momento, activación de la cascada de vía de señalización. ¿Y qué es lo que provoca? La fusión de las vesículas que contienen a GLUT4. GLUT4 se fusiona en la membrana plasmática de las células y posterior disminuye, sí, adelante, disminuye la concentración de la glucosa retornando a la normoglucemia. ¿Preguntas? No, sin bloqueos, por favor. Ahora menos que nunca se pueden bloquear. Resiliencia, por favor. ¿Mande? ¿Van a venir todas las vías metabólicas? En definición, sí. Vamos a avanzar. O sea, vías metabólicas solo de definición. Solo definición. De- Ahora que veamos, que seguramente vamos a ver glucólisis, vamos a ver Sí, claro. de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación. ¿Nos van a dar tiempo? Claro que sí. No, nos tiene que dar tiempo. Ok. Ok, ¿dudas hasta acá? RI. A ella, Este receptor para insulina. ¿Ok? Listo. Vamos a pasar a lo que sigue. Ya vimos insulina, ya vimos glucagón. Ok. Esto es el esquema general del metabolismo. Yo vi O eso en sea, TikTok. no se entiende nada. Pero, ¿qué creen? Les vengo manejando unas diapos. ¿Qué? Vamos a decir que nos sacan un poquito de las dudas, nos clarifican. Ojo, aquí tenemos, ahorita voy a ir explicando cada una de ellas en su generalidad. Metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos, metabolismo nitrogenado. En el metabolismo nitrogenado tenemos la parte destinada a las proteínas y tenemos destinada a la parte de las purinas y de las pirinenas. Estas diapositivas de cajón sí vienen en el examen. Sí, 4. De aquí voy a sacar mínimo unas 2 preguntas por diapositiva. Ahorita nos vamos a explicar de todas maneras, no crean que ya va a ser todo. Ahora, ojo, ¿qué vías metabólicas, o más bien, cuál es la palabra clave que me indica que una vía metabólica es catabólica y cuál es la palabra clave que una vía metabólica es anabólica? Anabólica. Lisis es destrucción. Catabólica. Y
No, Génesis. Génesis. Exactamente. Entonces, aunque en el examen, seguramente sí les voy a poner vía catabólica, ¿qué? Vía anabólica, ¿qué? Ajá. Entonces, ojo, vamos a utilizar las herramientas que yo les he venido enseñando, las palabras clave, las terminaciones, para que ustedes se ayuden. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte de los nombres raros, de los nombres extraños. Y acuérdense, también van a venir valores y van a venir los riesgos cardiovasculares a patologías relacionadas. Entonces, eso también va a venir. O sea, pensé también como lo de las hidrolasas y gasas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en el caso de el incremento de la glucosa en sangre constante está relacionado con obesidad, con diabetes, con hipertensión y eso. En el caso del incremento de triglicéridos está relacionado con pancreatitis, está relacionado con todo lo que pusimos allá en el laboratorio, y en el caso de colesterol también, y los valores. Entonces, eso también va a venir. O sea, sí, pero me refiero de identificar para cuándo son lisgasas, cuándo son hidrolasas, eso ya no. O sí, también podríamos poner una pregunta de, ojo, de los temas, sí voy a elegir cuando menos una pregunta. De esta parte sí voy a elegir más. De KM también. Pues oye, pues es que qué tal que sí, no lo estudian. sí, seguramente. Y probablemente pregunte alguna de las definiciones de bioenergética, de entalpía, de energía libre de Gibbs, o pregunte los enlaces de que están constituyendo al ATP y que son inhibidores de energía. De los inhibidores también. Sí, competitivos, no competitivos, o sea, es que Todo. sí. Va a preguntar todo. 30, eso quiere decir que te voy a sacar cuando menos una por tema. O sea, nos están dando el tema para una pregunta. Esto me suena al examen de la UNAM. No nos vamos a distraer porque si no va no Si es una por tema, sería tema en general o muy específico. Ok. Por ejemplo, otra vez, una vez me lo preguntó Ivana. Yo dije, hay preguntas de diferentes niveles, conceptuales, totalmente, y casi el 70% va a ser conceptual en el examen. Va a haber preguntas a lo mejor que ya sean de nivel medio o de nivel elevado, a lo mejor les pusiera algún escenario descriptivo de todo el proceso, y esto ya sería pues de un nivel medio a elevado. Y si ya lleva algún nombre de alguna patología, pues sí, ya vamos ahí en un nivel medio elevado. Pero por indicación, y en realidad es que mis exámenes son más conceptuales. Lo que pregunto es lo que veo, no pregunto algo que no veo. Ahora, no nos vamos a distraer. ¿Qué es lo que tenemos acá? Glucólisis, vía catabólica de 10 reacciones que degrada a una molécula de glucosa. Ojo, en las definiciones de glucólisis siempre van a tener que únicamente es a la glucosa, pero en la realidad es que también se van a degradar los otros dos monosacáridos, tanto galactosa como fructosa. ¿Por qué en la definición ponen que a la glucosa? Porque la glucosa inicia desde la primera reacción, se transforma en metabolitos intermediarios hasta llegar a la última reacción. ¿La galactosa? Y fructosa entran en reacciones intermediarias. Eso es lo que sucede. Pero la fructosa sí está muy claro, literalmente se transforma en fructosa 6-fosfato, pero la galactosa es hasta el final cuando No, después del también piruvato, ¿no? puede ser transformada por ahí en unas reacciones antes. Ok. No, o sea, me parece que es en la segunda reacción, durante la glucólisis, que la glucosa 6-fosfato se transforma a fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Ojo, esos detalles los vamos a ver en la siguiente clase. ¿Va? Ahora, glucogénesis, síntesis de glucógeno. Y el glucógeno, acuérdense que es un polisacárido ramificado que está constituido por una gran cantidad de unidades de glucosa. Glucogenólisis, degradación del glucógeno.
a este polisacárido ramificado, ¿qué le van a hacer? Le van a ir cortando glucosas para que suministre de este monosacárido a la célula. Por ejemplo, puede ser a nivel hepático, el proceso, o a nivel muscular. Y eso ya lo habíamos visto. Si es a nivel muscular, el uso de la glucosa será local. Si es a nivel hepático, es en condiciones de ayuno y esta glucosa suministrará en esta condición a todos los tejidos de glucosa. Vía de las pentosas. Esta vía es importante. ¿Por qué también es importante? Porque en ella se va a metabolizar a la glucosa 6-fosfato para generar a dos elementos. El NADP, que es el hermano fosfatado del NADH, y a la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es el elemento utilizado para la síntesis de las purinas y de las pirimidinas. ¿Quiénes son las purinas y las pirimidinas? Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Y es el componente que se llama base nitrogenada, que pertenece a los nucleótidos. Y por lo tanto, si tenemos bases nitrogenadas, tenemos nucleótidos. Si tenemos nucleótidos, tenemos construcción de ADN y de ARN en una célula. Es utilizada para la vía de las purinas y de las pirimidinas. ¿Pero de dónde sale? De la vía de las pentosas. Es el resultado de la vía de las pentosas. Ok, tendré que explicarla bien extenso, y la intención de mostrar estas diapositivas en este momento no es literal poner la vía en extenso, sino más bien identificar qué hace cada vía. Esa es la intención. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Así va a venir el examen. Así va a venir el examen. Miss, la adenina y el preguntas uracilo son puntuales los... sobre una vía también van a venir, ¿no? Solo de las que veamos. Como las que dejó usted de las hojas, ¿no? Ujú. O sea, más o menos es para Para el examen no vamos a ver, porque ¿cuáles veríamos si acaso? El martes, si acaso veríamos glucólisis, ciclo de Krebs, y ya con mucho esfuerzo, y que todos estuviéramos muy concentrados, en este caso cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. De fosforilación oxidativa yo no proporcioné ningún, vamos a decir, temario, pero sí al final les daría yo de la clase y qué es lo que quiero que estudien de ahí. ¿Okay? Para la siguiente clase, para que podamos explicar y preguntar en el examen. ¿Okay? Aquí yo sí les avisé previamente, requiero mucho compromiso, y ustedes ya tienen que tener sus diagramas, literalmente sus preguntas organizadas. ¿Por qué? Porque para facilitar el trabajo. Entonces acuérdense, estas diapositivas no son para clarificar ni el número de enzimas que trabajan, ni quiénes son las reguladas alostérica, ni quiénes son las reguladas hormonalmente, nada de eso, ni siquiera quién es la enzima deficiente. En estas diapositivas lo único que estoy haciendo es diferenciar vías que trabajan en carbohidratos, vías que trabajan en lípidos, vías que trabajan en el metabolismo de proteínas y de purinas y pirimidinas. ¿Cuáles de estas son catabólicas? ¿Cuáles de estas son anabólicas? Probablemente sus resultados. Eso es lo que estoy haciendo, diferenciar. ¿Preguntas? Ok. Luego, ¿qué me dice acá? Gluconeogénesis. Síntesis de glucosa a partir de fuentes no carbohidrato, como glicerol, como lactato y como los aminoácidos. De hecho, nosotros en el pasado hablamos de que los aminoácidos también los podemos dividir en gluconeogénicos y cetogénicos. Y aquí literalmente podemos ligar con esta vía metabólica la gluconeogénesis a algunos aminoácidos. Luego, ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico ustedes ya lo conocen. Recibe tres nombres: ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico. Anoten los tres nombres. En los libros generalmente viene como el ciclo del ácido cítrico, no viene como el ciclo de Krebs. El nombre de ciclo de Krebs es el más famoso en base a su investigador. Por eso se le llama ciclo de Krebs. ¿Cuál es el tercer nombre? Ciclo del ácido tricarboxílico.
Preguntas hasta acá. ¿En qué constituye el ciclo de Krebs? Es una secuencia de 8 reacciones. Lo digo ahorita, el número de reacciones puede variar del tipo de libro que consulten. Hay libros que les manejan 8 reacciones, hay libros que les manejan 10 reacciones o un poquito más. ¿Por qué? Porque toman reacciones intermediarias como no intermediarias. Entonces yo decidí que el número de reacciones menor, el más compacto. Por eso en esta definición vienen 8 reacciones. Ahora, ¿qué me dice acá? Se oxida a una molécula que se denomina acetilcoenzima A para obtener 2 moléculas de CO2, un ATP, 3 NADH y un FADH. Acuérdense que estas son coenzimas provenientes de la vitamina B2 y provenientes de la vitamina B3. Aquí, por obviedad, si hay coenzimas de este tipo, hay reacciones de tipo de óxido-reducción. ¿Ok? Ojo, hay una conexión entre glucólisis y entre el ciclo de Krebs. ¿Cuál es la conexión? Piruvato. Uno de sus, literalmente, de sus productos piruvato es convertido a acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A ya puede entrar al ciclo de Krebs. Ojo, también la glucólisis va a tener conexión con algo que se conoce como el ciclo de Cori, mediante un concepto que se llama glucólisis de tipo anaerobio. Vamos con la fosforilación oxidativa. Es el proceso por el cual se forma ATP o transferencia de electrones provenientes desde el NADH y el FADH. ¿De dónde pueden provenir este NADH y este FADH? Van a provenir del ciclo del ácido cítrico y van a provenir de quién? De la glucólisis. ¿Ok? El FADH únicamente del ciclo de Krebs. ¿Para qué van a ser utilizados? Para que transporten los electrones de alta energía y estos electrones sean transferidos a lo largo de toda la cadena transportadora de electrones hasta llegar al oxígeno, y una vez que llegan al oxígeno ya puede realizarse el proceso de síntesis de ATP. ¿Preguntas? Hasta acá. Ciclo de Cori es un bucle metabólico que incluye la glucólisis de tipo anaerobio. Cuando disminuyen las concentraciones de oxígeno, por ejemplo, en el tejido muscular, el piruvato deja de ser convertido a acetilcoenzima A y es convertido a ácido láctico. Este ácido láctico no va a permanecer por siempre en el músculo. Va a salir del músculo, va a llegar al torrente circulatorio, va a llegar para ser captado en el hígado y ahí es utilizado para la síntesis de glucosa por gluconeogénesis. De hecho, el ciclo de Cori tiene conexión con la glucólisis de tipo anaerobio y con la gluconeogénesis. ¿Preguntas hasta acá? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Yo sé que es mucha información. Lo sé. Metabolismo de los lípidos. En el caso del metabolismo de los lípidos, una vía metabólica muy grande, el metabolismo de las lipoproteínas. Tenemos el aspecto de la lipogénesis, de la lipólisis, de la beta-oxidación, de la síntesis de colesterol, de la cetogénesis y de la cetólisis. Ok, bien fácil, metabolismo de las lipoproteínas. Los lípidos tienen que ser transportados a través del torrente circulatorio, pero el torrente circulatorio o la sangre está compuesta por el plasma, que es agua, por nutrientes y por el paquete globular. Ojo, un lípido no puede viajar solo en la sangre. ¿Por qué? Porque hay agua. Tendería a separarse. Acuérdense, el agua y el aceite no se van a mezclar. Para ello está el metabolismo de las lipoproteínas. Esta vía explica, o este conjunto de vías explica cómo se transportan a los lípidos a través del torrente circulatorio. ¿Quién los van a transportar? Las estructuras especializadas llamadas lipoproteínas. ¿Cuántas lipoproteínas se encargan de hacer este proceso? Son kilomicrón. ¿Quién más es? LDL, HDL, IDL y VLDL. ¿Ok? Todas estas estructuras especializadas se llaman lipoproteínas. ¿Desde dónde van a transportar a los diferentes lípidos? De
donde se sintetiza, ¿Y dónde se hasta, sintetizaba? no hemos dicho, eso todavía no lo vamos a decir, ajá, hasta literalmente un tejido de estímulo. Que imagina que pueden ser varios, ¿no? Sí, van a ser varias. Exacto. Utilizan 3 vías. ¿Cuáles son las vías implicadas en el metabolismo de las lipoproteínas? Vía exógena, vía endógena y el transporte inverso de colesterol. ¿Ok? ¿Dudas? Lo de tejido extra, prácticamente lo que lo de tejido. Sí. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra fuera de él o que ya no es del hígado. Por eso se llama el extrahepático. ¿Ok? Luego, lipogénesis, proceso por el cual van a ser sintetizados los lípidos endógenos. Ejemplos de lípidos endógenos sintetizados: ácidos grasos, triglicéridos y fosfoglicéridos. ¿En qué lugares van a ocurrir estos procesos? En 2, hígado y en el tejido adiposo. Vamos nosotros a explicar la síntesis de los ácidos grasos, que incluso se las pedí, y la síntesis de los triglicéridos. Esa creo que no se las pedí. Luego, lipólisis, proceso metabólico mediante el cual los triglicéridos se descomponen por hidrólisis. Ojo, en sus moléculas constituyentes. ¿Qué constituye a un triglicérido? Ya lo sabemos, una molécula de glicerol que está unida con 3 ácidos grasos. ¿Preguntas? Pasamos a la que sigue. Beta oxidación. Para que hablemos siempre de beta oxidación, ¿qué es lo que necesitamos? Recordar la estructura del ácido graso. ¿Cómo está constituido un ácido graso? Por un grupo carboxilo que se encuentra unido a una cadena. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué estoy tratando de dibujar? Una cadena hidrocarbonada. Acuérdense que esta cadena hidrocarbonada puede ser de longitud variable, puede haber ácidos grasos de cadena corta, de cadena media o de cadena larga. Acuérdense que en este caso aquí tenemos el carbono alfa y aquí tenemos el carbono beta, el enlace. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué sucede en esta vía metabólica? Se va a cortar 2 a 2 carbonos en el enlace beta, por eso la vía se llama beta oxidación. Ojo, estos 2 carbonos, a partir de estos 2 carbonos, se va a formar la molécula de acetil coenzima A. Y esta molécula de acetil coenzima A, ¿qué va a pasar? Va a ser destinada para el ciclo de Krebs, ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo del ácido cítrico, y así se va a producir literalmente el ATP. Ojo, por cada corte de los 2 carbonos se va a generar NADH y SFADH. Y ese NADH y FADH va a ser utilizado ¿en qué vía metabólica? Y es otra manera en la que también se está generando ¿qué? Más ATP. Y las moléculas de acetilcoenzima A generadas a partir de la beta oxidación también van a entrar al ciclo de Krebs, que van a generar más NADH y más FADH. ¿Se acuerdan de la parte que decíamos? ¿Qué macromolécula genera más calorías por gramo consumido? lípidos. Lípidos. Generaba Eso 9, ¿no? Porque hay ciclos repetitivos en los cuales se va a cortar al ácido graso, en este caso cada 2 carbonos, moléculas de acetilcoenzima A, generación de NADH, de FADH por ciclo, generación de más NADH y más FADH que entra al ciclo de Krebs. Y eso da como resultado un boom de energía, un boom de ATP. ¿Ok? ¿Preguntas? Ojo, síntesis de colesterol. La síntesis de colesterol también es denominada la vía del mevalonato. Ojo, aquí ahorita no voy a leer todos estos nombres, no es el único elemento lipídico con esta estructura anillada, de 4 anillos y de cadena lateral que va a surgir a partir de esta vía. Pero a nosotros nos interesa mucho el colesterol, porque tiene funciones súper importantes. Cetogénesis. ¿Qué me dice? Síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Quiénes son esos cuerpos cetónicos? Acetona, acetoacetato
y beta hidroxibutirato. Los más importantes son los que están en negritas de los cuerpos cetónicos. Surgen, en este caso, a partir de la acetilcoenzima A, de los ácidos grasos, y aquí me faltaría incluir también a partir de los aminoácidos de tipo cetogénicos. ¿Se acuerdan que los aminoácidos los dividimos en gluconeogénicos y en cetogénicos? Entonces esto me faltaría incluir en la definición. Ojo, ¿dónde está ocurriendo en él? No, aminoácidos. Aminoácidos. Y esto está ocurriendo en donde, en el hígado. Cetólisis, proceso por el cual se utilizan a los cuerpos cetónicos. Dijimos que principalmente al acetoacetato y al beta hidroxibutirato para obtener moléculas de acetilcoenzima A que van a entrar al ciclo de Krebs y que van a generar ATP. ¿Dónde ocurre esto? En el músculo y en el hígado. Si se dan cuenta, y en el cerebro, y en el cerebro. Si se dan cuenta, en la cetogénesis se forman los cuerpos cetónicos a partir de acetilcoenzima A. Y aquí, en la cetólisis, los cuerpos cetónicos son convertidos otra vez a ¿qué? Ciclo de químico ATP. Ahí está. Para que entren a dónde. ¿Cómo? Otra vez. Cetogénesis. Utilizo acetilcoenzima A para generar ¿qué? Acetato y beta. Exactamente, los cuerpos cetónicos. Y en la cetólisis hago lo contrario. Esos cuerpos cetónicos los convierto ahora ¿qué? En acetato. Para que entren al ciclo de Krebs. Entonces en el ciclo de Krebs va a ser prácticamente todo. Todos están. Sí, de hecho, es una vía que se considera como parte del metabolismo intermediario. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo hace tiempo les dije? La molécula de acetilcoenzima A es importante y hasta se los traté de resaltar lo más que pude. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, ¿dónde está? Ya lo perdí. ¿Dónde están las fases del catabolismo? Uy, creo. Hay en coenzimas, creo. Ajá. Ojo, aquí se relaciona con muchas de las cosas que estamos diciendo. Les dije que la molécula de acetilcoenzima A podía provenir de quién? De los carbohidratos, como la glucosa, como la fructosa o como la galactosa. ¿Por qué? Porque ahí vamos a obtener piruvato y el piruvato va a ser convertido a acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A va a entrar ¿a qué? Al ciclo de Krebs. De los aminoácidos, por reacciones de transaminación y desaminación, exactamente, conversión a acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs. De los ácidos grasos, que son un lípido, reacciones de beta oxidación, separo los dos carbonos, los convierto en acetilcoenzima A y ahora otra vez entra al ciclo de Krebs. Cetogénesis, puedo utilizar esa acetilcoenzima A para convertirlos a cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos ahora se convierten otra vez a acetilcoenzima A y otra vez entran al ciclo de Krebs. Por eso es importante que nosotros ubiquemos, y ojo, en el ciclo de Krebs, ¿qué estamos produciendo? NADH y FADH. ¿Cuál es la importancia de NADH y FADH? Ser transportadores de alta energía que llevan electrones. Y estos electrones permiten ¿qué cosa? La síntesis de ATP por fosforilación ósea. O sea, lo seguimos relacionando, todo lo que vimos lo seguimos relacionando ya en las definiciones. ¿Dudas hasta acá? Ok. ¿Qué tiempo tenemos? Ok. Metabolismo nitrogenado. ¿A qué se refiere esto del metabolismo nitrogenado? Todas las estructuras dentro de nuestro cuerpo que contienen nitrógeno forman parte de, en su síntesis o en su degradación, forman parte de esto que conocemos como el metabolismo nitrogenado. Ojo, proteínas, ¿dónde tienen el nitrógeno? Es. En el NH3, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Pues sí,
Sí, los aminoácidos. Bueno, grupo Y se amino. llama el grupo Amino. Exactamente. Ahora, yo aquí no les vengo manejando ahorita la imagen, pero yo sé que ustedes lo saben. Las bases nitrogenadas tienen nitrógeno. Sí. Por eso se llaman nitrogenadas. De hecho, tienen varios átomos de nitrógeno, dependiendo si son de un anillo o si son de dos anillos. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Metabolismo de las proteínas. Esta es la primera parte, o sea, del metabolismo nitrogenado y el metabolismo de las proteínas. Digestión de proteínas dietarias, catabolismo de aminoácidos, ciclo de la urea, ciclo de la glucosalanina, síntesis de derivados de aminoácidos y síntesis de proteínas. ¿Por qué aquí yo ya no puse nada? Porque en la síntesis de las proteínas, pregunta, ¿quién ya vio la traducción en biología? Ok. Ok, pues pongan atención. Porque para que se lleve a cabo el proceso de la traducción o de la síntesis de proteínas que necesitamos un ribosoma, un RNA mensajero, un RNA de transferencia, más bien varios RNA de transferencia y muchos aminoácidos, para que el ribosoma lleve a cabo la formación de los enlaces peptídicos y se formen las cadenas polipeptídicas. Esto es el resumen de esto. ¿Ok? Es la traducción de las proteínas. Es cuando dicen que está desprotonada. Bueno, No, cuando no se logra ver, ¿no? no, nada. Ok, ahora, ¿qué me dice acá? Digestión de proteínas dietarias, ruptura de enlaces peptídicos de las proteínas dietarias, obteniendo aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos y oligopéptidos que serán absorbidos y posteriormente utilizados para la síntesis de proteínas derivados de aminoácidos, catabolismo de los aminoácidos, eliminación o intercambio de grupos funcionales que pueden ser aminocarboxilo de los aminoácidos por reacciones de transaminación, de desaminación, de descarboxilación, liberando un ion amonio. Este ion amonio va a ingresar al ciclo de la urea. De hecho, cuando ingrese el ion amonio, ahí que lleva nitrógeno y va a ser una manera de eliminar el excedente de nitrógeno para mantener el balance nitrogenado dentro de nuestro organismo. Así como es importante que el nitrógeno esté dentro de nuestras moléculas que estamos citando, pero también el excedente puede causarnos problemas. Hay que eliminarlo. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Mediante el ciclo de la urea. ¿Podría explicar esta definición del ciclo de urea en mi trabajo? Sin problema. Digo, si le sirve, adelante. Si le sirve, adelante. Ciclo de la urea, proceso metabólico en el que el amoníaco proveniente del catabolismo de los aminoácidos o el excedente de nitrógeno se convierte en urea para ser eliminado por vía. Amoníaco sería H3. Yo pensé que era glucosa. Ojo, una cosa es cuando está protonado el grupo amino y otra cosa es que ya esté libre. Ahí se está libre por el amoníaco. Sí. ¿Okay? Ahora, ciclo de la glucosalanina, núcleo metabólico en el cual la alanina muscular es cortada por el hígado y puede ser utilizada para la síntesis de glucosa como aminoácido gluconeogénico o para eliminar amonio en forma de urea. ¿Ok? Luego, síntesis de los derivados de aminoácidos, creatina, óxido nítrico, porfirinas, grupo hemo, neurotransmisores como GABA, dopamina, serotonina, hormonas como adrenalina, noradrenalina, THT3 y T4 que son hormonas tiroideas, melatonina, purinas y pirimidina. Ojo, de todo este apartado que creen podemos sacar todavía varias vías metabólicas que se pudieran explicar. De hecho, la parte del metabolismo pues sí es bastante extensa. ¿Nosotros qué hacemos? Pues la damos lamentablemente por tiempo, por lo que sea, a la Mickey Mouse. Y ojo, acuérdense, mis diapositivas son fruto de lo que yo he leído, son fruto de lo que yo considero que les va a servir muy bien, pero las fuentes primarias no son mis diapositivas. ¿Okay? Son que ustedes se tomen el tiempo, si así lo desean, de revisar un libro, otro libro, un artículo, otro artículo. ¿Ok?
¿Ok? ¿Preguntas? Aquí vamos a la última parte, el metabolismo de las purinas y de las pirimidinas. Y aquí, ¿cómo se explica? En las vías de síntesis, vías de rescate está mal escrito, y la vía de, o más bien la parte del catabolismo de las purinas. ¿Ok? Ahora, vías de síntesis. Dijimos que tenemos bases nitrogenadas, purinas y pirimidinas. Las purinas son aquellas que tienen 2 anillos, las pirimidinas son aquellas que tienen un anillo. Aquellas de 2 anillos, adenina y guanina. Aquellas de un anillo, en este caso timina, uracilo y citosina. Todas. Para que podamos sintetizarlas, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos el ribosa 5-fosfato proveniente de la vía de las... ¿De la vía de las Exacto, pentosas? de la vía de las pentosas. Ojo, en la vía de las pentosas proviene, y esta ribosa 5-fosfato, viendo acá la definición, es convertido a algo que se conoce como 5-fosforibosil 1-pirofosfato. Para los cuates, el PRP. ¿Ok? Y este, ojo, puede ser unido dependiendo si va para purinas o dependiendo de si va para pirimidinas. Si va para purinas, voy a utilizar glicina, aspartato o glutamina, aminoácidos, para formar a los anillos, a los 2 anillos. Pero si va, en este caso, para pirimidinas, voy a utilizar algo bien bonito que se llama carbamoil fosfato y un aminoácido que se llama aspartato. ¿Preguntas hasta acá? No. Ahora, vías de rescate. Aquí corresponde al reciclaje, porque los ácidos nucleicos, ya sea provenientes de la materia, vamos a decir, exógena, los dietarios tienen que ser degradados, o en algún momento dentro de la misma célula hay degradación de ciertos fragmentos. Por ejemplo, el RNA mensajero, después de ser utilizado para la traducción, tiene que ser degradado, o incluso dentro del mismo núcleo, si algunos RNA mensajeros, RNA de transferencia no alcanzan a salir del núcleo, son degradados dentro del núcleo. Ahí vamos a tener fuentes de reciclaje de varios elementos. ¿Qué me dice? Purinas y pirimidinas provenientes de la degradación de endonucleasas. ¿Quiénes degradan? ¿Ribonucleasas o desoxirribonucleasas? ¿A quiénes degradaron? Pues el ADN y al ARN. Catabolismo. Y de aquí quiero que resaltemos los productos finales de la degradación de las purinas y los productos finales de la degradación de las pirimidinas. ¿Quién es el producto final de la degradación de las purinas? En este caso de adenina y de guanina, el ácido úrico. ¿Quién es el producto final para la degradación de las pirimidinas? El aminoisobutirato. Aquí le quitamos esto de es. El aminoisobutirato. Ojo, tanto de la degradación de las purinas como de las pirimidinas, también se va a obtener CO2 y amoníaco. Ojo, el ácido úrico. Cuando hay un excedente a partir de la degradación de las purinas, este excedente se puede depositar ¿en dónde? En las articulaciones de las manos y de los pies, y ahí provoca la enfermedad que se llama anote-gota. La formación de cristales a partir del ácido úrico generado por el catabolismo. Entonces, otra vez, de manera natural todos estamos produciendo ácido úrico. ¿Cómo lo producimos? Mediante el catabolismo de las purinas, nada más. Purinas. De hecho, el ácido úrico es el producto final del catabolismo de las purinas. Esto sí puede ser también pregunta de examen. Purinas. Ok. Ahora, cuando hay un excedente, porque hay un excedente de catabolismo de ácido úrico, de purinas, ¿qué es lo que sucede? El ácido úrico, ¿dónde dijimos que se deposita?
manera se denomina gota. Pero no se acumula en el líquido sinodal. Ajá. Exacto. ¿En el qué? Líquido sinodal. Entre la articulación. Provocando, si se dan cuenta, hay personas que tienen gota, tienen unas inflamaciones aquí en las articulaciones. Es dolorosa, la verdad, bastante dolorosa. Bueno, según yo no la he pero se trata. Ojo, no sé tratamiento, no quiero hablar de lo que no conozco, porque es dentro de la fisiopatología de precisamente la gota interviene partes del mecanismo de la respuesta inmunitaria que también empiezan a lesionar. Entonces, no conozco, no abordo porque puedo verla. ¿Dudas hasta acá? Ojo, la siguiente clase, sí o sí. Ay, esta parte. Perdón. ¿Qué tenemos acá? Los estados metabólicos. Nosotros ya hablamos de un estado metabólico. Yo sé que ya se nos acabó el tiempo. Si se quieren retirar también en 5 minutos más. Ok, ¿qué tenemos acá? Los estados metabólicos, situaciones metabólicas o fisiológicas. ¿Cuántos son? Uno ya lo vimos hace tiempo, el metabolismo basal. Acuérdense que el metabolismo basal es el cajón de la fórmula que dimos del gasto energético diario total, y este cajón ocupaba la mayor cantidad de la energía disponible de los alimentos. ¿Por qué? Porque es el que nos mantiene vivos a través de la homeostasis. Siguientes situaciones metabólicas. La etapa postprandial, el ayuno. El ayuno puede ser dividido en temprano y tardío. Y en el cuarto momento, vamos a decir, de situación metabólica, ¿quién es? La inanición. Ojo, abajo, ¿qué tenemos? Otros nombres. 3 nombres para la etapa postprandial, igual 3 nombres para la etapa posabsortiva, 2 nombres para el ayuno tardío, este es el ayuno temprano, y para la inanición también otros 2 nombres. Con todos esos nombres pueden encontrar. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué caracteriza a cada etapa? Y en el caso de la etapa postprandial, también los tiempos, de 0 a 4 horas después de que yo acabé de comer. Se caracteriza porque hay un incremento de todos los tipos de nutrientes que son derivados a partir de la ingesta, digestión y absorción. Pueden ser utilizados como fuente de energía o destinados para la reserva. En el caso del ayuno, pues primero tenemos que definir el ayuno. Ojo, ¿qué es el ayuno? La restricción de la ingesta de alimentos y bebidas. En algunos te dicen que solo alimentos, en otros te dicen que también las bebidas. Durante periodos de tiempo, pueden ser de 4 hasta las 16 horas, pueden ser de las 18 hasta las 48 horas. ¿Por qué tengo números intermediarios? Porque dependiendo de la fuente que consulten, les pueden decir, no, pues es que hasta las 14, ¿ok? Luego, durante esta primera etapa de ayuno temprano, ¿qué es lo que sucede metabólicamente? Tal cual, degradación de la primera reserva, que es el glucógeno. ¿Cómo se llama la vía? La glucogenólisis. Siguiente, activación de la degradación de la segunda reserva. ¿Cómo se llama la vía? Lipólisis. ¿Por qué? Porque ¿qué se degrada? Triglicéridos. Luego, también puede haber la degradación de algunos aminoácidos por reacciones de transaminación y desaminación. Y empieza la síntesis de glucosa en el hígado por el mecanismo denominado gluconeogénesis. Escriban acá, vía glucogenólisis, vía lipólisis, vía, en este caso, gluconeogénesis y reacciones de transaminación y desaminación. Luego, en el ayuno tardío, aquí, ojo, disminuye la concentración de la glucosa en la sangre de manera notable. Se depleta por completo el glucógeno por glucogenólisis y empieza de manera un poquito más fuerte la síntesis de glucosa a partir de derivados no carbohidratos, que es la gluconeogénesis. La degradación de los triglicéridos por lipólisis empieza
van hasta las 14, 16 horas, esto está sucediendo para aquellos los que hacen ayuno intermitente hasta 48 y hasta 72 horas, Pero, pues, parte de esto está sucediendo. Pero 16 días. No, Digo, cosas así, pero no, aquí ya es la última etapa. Y esta última etapa espero que ninguno de nosotros tenga que vivirla, porque ya la hemos visto a lo largo del mundo. Por ejemplo, el reciente hecho ocurrido en Palestina, donde las personas han estado por largos periodos de tiempo con una muy baja concentración de alimentos o incluso días completos sin comer. Ojo, las reservas del tejido adiposo, si no me falla la memoria, y si me falla, por favor, lo buscan y me corrigen, porque acuérdense que la memoria de repente olvida datos, me parece que puede mantenernos vivos hasta 30 días con una buena reserva de tejido adiposo, pero no debe de haber restricción de agua. De alimento pudiera, pero de agua no. De agua no. ¿Ok? ¿Qué está pasando acá? Los niveles de insulina descienden. ¿Por qué? Acuérdense, es una hormona de tipo anabólico. ¿Y para qué queremos que promueva el anabolismo? Si lo único que queremos ahorita es sacar la energía necesaria para mantener al cuerpo vivo. Incrementa la formación de cuerpos cetogénicos, más cetogénesis, síntesis de glucosa, literalmente a partir de derivados no carbohidratos, y ojo, es priorizada para quién, para el cerebro. Degradación de aminoácidos a partir del músculo. Si la situación se pone muy difícil, ojo, ya también se empiezan a utilizar los aminoácidos para la cetogénesis, se activa la cetólisis, ya no solo a nivel de todos los tejidos, sino también en el cerebro. ¿Okay? ¿Preguntas? 48 horas. De 48 horas hasta 16. No, que ya hemos tenido de que preguntar más de los 30 días. ¿Cuánto? 40. 40. Ah, me faltaron 10. ¿Mande? ¿Mande? A mí me parece que Imagínense. Entonces, digo, pero la condición es que sí se tome agua. Ahora, las personas en este escenario que acabó, bueno, que es más, no sé si ya acabó de pasar, pero llevaban no sé cuánto tiempo restringidos de alimentos, entonces por eso veíamos a niñitos, a personas adultas prácticamente en los huesos, porque se sacan los aminoácidos del músculo para seguir vivos en lo que se puede. ¿Preguntas hasta acá? Ojo, para la cadena transportadora de electrones, perdón, por si nos diera tiempo de verla. Para la cadena transportadora de electrones, ¿qué necesito? Esta es la cadena transportadora de electrones. Este es el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4, la ATP sintetasa. Esto es la coenzima Q, esto es citocromo C. Quiero la función de todos. Eso tienen que investigar, la función de todos los componentes de la cadena transportadora de electrones. Los puntos que les dije. ¿De cuál? Sí se lo mandé, venga. Sí, Ah, sí. 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 Bueno, gracias por su tiempo, por su atención, por su paciencia, por su comprensión, por su